Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Vamos, Dios le bendiga ricamente. Vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. En Gálatas, capítulo 1. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Lo que dice la Biblia y de ahí Amén. no nos movemos. Alabado Gloria a sea Dios. Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Lo leemos en el nombre del Padre, Gracias, Señor, del en el Hijo nombre de Jesús. y con la comunión de su Espíritu Bendito Santo, Jesús. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Háblanos, Señor, Sí, en el Señor, nombre de bendito Jesús. Jesús. Amén. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor, las perturbaciones que están En tu dentro y nombre, fuera, Señor, están Jesús. atadas, reprendidas Amén. y expulsadas en el nombre de En Jesús. tu Y te damos nombre, gracias Jesús. por todo. Gracias. En el nombre de Jesús. En tu Amén. nombre. Porque vamos a predicar, Señor, Amén. tu palabra. Gloria a Dios. Lo que acabamos de leer, hermano, es la salutación que Pablo hizo a la iglesia de Galacia, de los Gálatas allá. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pablo dice apóstol, alabado sea Dios, pero no de hombres, Gloria a ni Dios. por hombres, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo estaba hablando acá y le estaba diciendo en este saludo que le estaba dando, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. Gloria a Dios. Así que no por voluntad de hombre, no por su voluntad fue que se nombró apóstol, ni para los hombres, ni para que lo llamen apóstol, sino por la revelación de Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Por el llamado que Cristo tuvo hacia el apóstol Pablo, porque fue llamado a misericordia por la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros recordamos que el apóstol Pablo, hermano, antes, alabado sea Dios, a ser apóstol, antes de ser siervo de Jesucristo, fue un perseguidor de la iglesia. Él consentía en la muerte, alabado sea Dios, de Esteban, del primer mártir de la iglesia. Y él guardaba la ropa del que lo mataban. Y con esas instrucciones que él tenía con cartas y con poderes para traer a Jerusalén a los seguidores de Cristo, alabados a Dios, Gloria a Dios. dice que cuando fue a camino a Damasco, se le apareció Cristo, alabados a Dios, con una luz brillante, ¿no?, que lo dejó ciego. Y cuando vio ese resplandor, esa luz que resplandecía y que era mayor que la del sol, dice que cayeron en tierra. Y cuando escucharon esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Santo Dios. Ahí empezó a escuchar la voz de Cristo. Se le empezó a revelar, se le reveló Cristo en el camino hacia Damasco. Santo Dios. Y no fue por su voluntad que se nombró apóstol, sino por la voluntad divina, hermano. Hoy en día, ¿cuántas personas se autodenominan ser algo que no lo son? Pero ellos mismos se autonombran, se autoproclaman ser algo que no lo son. Apóstol, salmista, ¿no? Adorador.
¿Y siervo inútil? Como decíamos en la reunión pasada, siervo inútil no están. Nadie es siervo inútil. Porque las cosas que se tienen que hacer, eso se hace. ¿Por qué, alabado sea Dios, se toca trompeta? ¿Por qué queremos ser tanta pompa, hermano? Si hay que hacerlo todo en secreto, para que aquel que ve en lo secreto te recompense en público. Lo mismo hacía Pablo, hermano. Amén. Lo mismo hacía Pablo. Lo hacía todo en oculto para que después Dios lo recompensara. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Sino por Jesucristo, sino por la gracia y misericordia de Jesucristo, dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, mire, hermano, en Hechos capítulo 9, dejamos marcado Gálatas 1, pero vamos a Hechos 9, en la conversión de Saulo, alabado sea Dios, gloria a Dios, santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, sino porque Cristo lo llamó. Amén. Cristo se le apareció. Por eso él decía, no por hombres ni por hombre, Claro. el apóstol. Santo Ahora, Dios. en el verso 6, ¿qué dice? En el verso 6, 9:6 de Hechos. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya. Y eso, hermano, lo que el Señor le estaba diciendo cuando se le apareció en camino a Damasco, que se le apareció en esa luz brillante y que todos cayeron en tierra postrado. Dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, Señor. Esta persona humilde dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y nosotros le estamos diciendo al Señor así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué la gente hoy está tan altiva? ¿Por qué hoy, hermano, la gente está tan orgullosa? Si el orgullo y la altanería, hermano, no puede estar en el corazón de un cristiano y del ser humano. Y más si estamos en el camino del Señor. Claro. Uno, hermano, tiene que estar con el temor de Dios y viene, tiene que temblar, hermano, a la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y uno tiene que estar expectante a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y principalmente cuando venimos a los pies, tenemos que decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Humilde, sensible al Espíritu, sensible a lo que dice el Señor en su palabra. Que una persona como Saulo, esta persona que venía con arrogancia, que venía todo altivo, ¿no? persiguiendo, que venía queriendo perseguir a cristianos, que realmente perseguía a Cristo, amén. Que cuando se le presentó el Señor, qué humildad agarró, porque para que le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siendo él un perseguidor, en ese momento, qué humildad le entró, qué temblor y qué temor le entró del Señor. Porque Dios lo Amén. tumbó, porque Amén. Dios lo postró. Gloria a Dios. Porque esa humildad que el Señor quiere que tengamos. Porque amén. cuando Cristo se le apareció en el camino, Él venía con esa altanería, venía Claro. con ese orgullo, venía con ese celo y perseguía a la iglesia, alabado sea Dios, ¿no? Pero Él venía con esa altanería, Claro. Él venía con esa soberbia. Pero cuando se le apareció Cristo, le sacó los humos, le bajó los humos, Claro. porque lo tuvo que postrar. Y le tuvo que sacar los ojos, hermano, le tuvo que sacar la visión para que él vea el poder de Dios, hermano, en su Aleluya. vida. Y pueda comprobar el poder de Dios en su vida. Por eso lo postró, por eso le quitó la visión. Porque ahí en ese estado es que Dios lo quiere tener a aquella persona altiva. ¿Por qué? Para que vea el poder de Dios, hermano.
Para que sea Y humilde. hoy, Amén. ¿cuántos, por más que Dios los postre, siguen su orgullo? Por más que Dios los postre en cama, por más que Dios los postre en esto, le ponga lo otro, alabado sea Dios, ¿no? O permita muchas cosas en su vida, siguen en su orgullo y en su altanería. ¿Por Y qué no venir con humildad, no? no Y ponerse decirle humilde. al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor lo necesita. O no solamente eso. Necesitamos del Señor preguntarle cada día, ¿qué quieres que hagamos, Señor, para ti? Amén. O no solamente qué quieres que yo haga, o para ti, como Claro. tú dices, no es que tan precisamente eso. ¿Y por qué no reconocer, Señor, he pecado? He venido ante También, ti, Señor, amén. porque pequé. Quiero que tú me restaures, quiero que tú me levantes, Señor. Amén. Pero no como yo era antes, sino como tú quieres que yo sea. Amén. Humildemente ante el Señor, reconociendo nuestros errores o nuestros pecados delante de Amén. Él, no delante de las personas. Sí, Y hoy Señor. todo el mundo se justifica ni delante de las personas antes que a Dios. Es Por eso cierto. Dios no los puede perdonar. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces él tenía que recibir una orden. Él tenía que escuchar lo que tenía que hacer. Y cuando entraron a Damasco, porque los soldados lo llevaron tomado de la mano a uno que se llamaba Simón, a la que vivía en la calle derecha allí, dice que él tuvo 3 días orando y ayunando. Y él veía en una visión que un hermano, alabado sea Dios, llamado Ananías, venía y le imponía las manos y recobraba la vista. Y fue así, hermano, como realmente, y mientras Pablo iba a la casa de Simón allí, el Señor se le apareció a Ananías y le hablaba a Ananías. Y Ananías le dijo, Señor, yo he oído que tiene carta y poder para venir a prender a tu santo. ¿Y cuántos males le ha causado a tu santo y a tu iglesia, Señor? Y aún hasta aquí tiene poder para llevarnos presos. Ve, le dice el Señor a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Gloria. Y como el Señor lo mandó a Ananías, le dice, hermano Saulo, el Dios que se te apareció en el camino, dice que recobre la vista. Y recobró la vista, dice que cayéndole como 2 escamas. Y tuvo que ser así, hermano, para que él aprendiera humildad. Por eso dice, Pablo apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Por eso, por la gracia y misericordia de Cristo, se le apareció en el camino a Damasco, porque era un instrumento escogido de parte de Dios para predicar el Evangelio, hermano, a todos los gentiles, y hasta judíos y a no judíos. Porque era un instrumento en las manos del Señor. Por eso decía en la salutación, allí en Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, Dios nuestro Padre Celestial resucitó de entre los muertos a Jesucristo. Porque Él estuvo 3 días y 3 noches allí en el corazón de la tierra, predicando a los espíritus encarcelados. Y se los llevó cautivo a la cautividad hacia el cielo. Y Él resucitó, porque la muerte, hermano, no lo pudo retener. Porque, alabado sea Dios, el poder de Dios es mayor que el de la muerte. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Ahora dice, alabado sea Dios, y todos los hermanos que están conmigo. Ahora, muchos de los principales hermanos, tanto Tito como Timoteo, de muchas personas, alabado sea Dios, eran colaboradores de Pablo y andaban en una ciudad y en otra, viendo el mover de la iglesia, cómo estaba, quién no iba, quién estaba, quién no estaba, alabado sea Dios, cómo estaba la iglesia, cómo estaba funcionando la iglesia, había algún necesitado, si había algún problema. Entonces estaban estos colaboradores de Pablo, alabado sea Dios, que estaban viajando continuamente y constantemente,
alabado sea Dios, a distintos lugares donde estaban las iglesias que Pablo había formado. Por eso dice, y conmigo, dice, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Y cuántos hermanos quedaban con Pablo, hermano? Que también eran colaboradores de Pablo, alabado sea Dios, pero que estaban siempre con Pablo allí, acompañándolo, haciéndole compañía. Mientras otros estaban viajando, siempre estaba Pablo en compañía de ¿quién? De los hermanos. Los hermanos que estaban allí, siempre congregados al lado de Pablo para escuchar la palabra del Señor y las revelaciones que le daba el Señor, alabado sea Dios, a través del Espíritu a Pablo. Pero siempre estaba acompañado. Siempre estaba acompañado de hermanos y de hermanas. Gloria a Dios. Por eso dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Galacia, hermano, era una provincia de Asia Menor. Alabado sea Dios, donde había muchas iglesias allí. Ahora sigue diciendo, verso 3, ¿qué dice? Gracia y paz sean a vosotros de Dios y el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, gracia y paz sean, alabado sea Dios, A vosotros. sean a vosotros. Miren Romanos capítulo 1, también en la salutación de allí de Pablo a los romanos, en el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esto era una salutación, hermano, que todo siempre le daba a las iglesias donde él estaba y donde él ministraba y donde él les mandaba las cartas, le decía gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gracia y la paz de Dios, hermano, tienen que reposar. Sea a vosotros. Sea a vosotros, dice, de Dios Padre, alabado sea Dios, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Ahora dice que el cual, dice, se dio a sí mismo. A sí mismo. En Mateo capítulo 20, gloria a Dios. Mateo 20, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el verso 28, 20 de Mateo, verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Por eso también Pablo decía, ¿no? Ahí, el cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Señor se ofreció a sí mismo, hermano, alabado sea Dios, para darnos vida eterna y salvación en la cruz del Calvario. A tomar nuestro lugar, hermano, en la cruz del Calvario. Para darnos la salvación y la vida eterna y librarnos, dice, del presente siglo malo. Gloria a Dios. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso dice en Juan capítulo 15, hermano, alabado sea Dios. Gloria a Dios. El Señor nos vino a librar, dice, del presente siglo malo. Sí, Señor, amén. En San Juan 15, versos 18 y 19, alabado sea Dios, dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el Señor nos vino a librar de del presente siglo malo. Este siglo, hermano, es malísimo. Estos años que están pasando, hermano, son cada vez más malos.
¿Pero por qué son malos? ¿Por qué nos aborrecen? Porque no nos quieren. Porque si nosotros predicamos la palabra del Señor, tenemos que saber, hermano, que hacia Cristo le aborrecieron y le hicieron lo que quisieron. Como dice aquí, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si nosotros estuviéramos en el mundo nos amaría. El mundo querría estar con nosotros, como antes lo estaba. Pero dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Aleluya. Y si nosotros somos de Cristo y seguimos la voluntad de Cristo, el mundo, las personas que no tienen a Cristo nos tienen que aborrecer. Aún, hermanos, nuestra propia familia de sangre, los más allegados, nos tienen que aborrecer porque si no aman a Dios Padre y al Señor Jesucristo, tampoco a nosotros nos aman, hermanos. Sí. Porque si yo tengo al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, no me tiene que amar el mundo. El mundo me tiene que aborrecer, no me tiene que amar, no me tiene que querer, me tiene que aborrecer. Y se tiene que ver con sus hechos que me aborrecen. Alabado sea Dios. Por eso no soy del mundo. Y hoy cuántas personas viven engañadas, hermano, amando más este mundo que a las cosas del Señor. Por eso el mundo los quiere y por eso el mundo los ama. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y esta, hermano, es la salutación de Pablo, que hacía y le introducía, hermano, las salutaciones en cada carta que él hacía, y que en cada carta que él escribía a las iglesias, él primero los saludaba. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, ¿qué dice en el verso 6? Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está. Ahora miren lo que dice ahí. Estoy maravillado, dice Pablo. Él estaba anonadado, él estaba maravillado, estaba sorprendido, hermano. Alabado sea Dios. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora dice que él estaba sorprendido y maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Ahora, Dios llama. ¿Y por qué la iglesia se aleja? ¿Por qué la iglesia se va? Que la iglesia, hermano, no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y somos pequeños ladrillos vivientes que andamos por el mundo, pero cuando nos unimos, hermano, a Cristo, porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Entonces conformamos una iglesia. Pero cada uno de nosotros conformamos la iglesia y bien unida y bien concertada por el Espíritu de Dios. Alabados a Dios, por eso somos iglesia. Gloria a Dios. ¿Y cuántas iglesias hay que están apagadas? Y que no son iglesias de Cristo. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Así que él se sorprendería, hermano, al escuchar a los colaboradores suyos y a otras personas que la iglesia que él había fundado allí en el distrito de Galacia, allí en Asia Menor, se habían alejado, hermano, del verdadero evangelio de Cristo. Del que los llamó. Claro, porque si Cristo te llama a vivir una vida de santidad, una vida de santidad, hermano, y de amor. Una vida de santidad, una vida apartada del pecado, hermano. Y consagrarnos al Señor y trabajar para la gloria de Él. Y hacer lo que nos dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice en el verso 15, 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Porque ya Cristo, hermano, ¿cuánto os llamó? Ya uno apartó desde el vientre de su madre, lo apartó y lo llamó.
y que a su debido tiempo se iba a manifestar en su vida, alabado sea Dios, se hayan apartado. ¿Y cuántas personas hay que Dios llama, que Dios consagra de aún desde el vientre de su madre y se apartan, hermano, de lo que dice su palabra y de que no le obedecen al Evangelio de Cristo? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Sí, Señor. Dice, para seguir un evangelio diferente. Así que Ahora dice, para seguir un evangelio diferente. Y acá habla, hermano, de un evangelio, de un Cristo diferente. Porque cuando hablamos de evangelio, hermano, estamos hablando del mismo Jesucristo, del mismo Dios, hermano, que se hizo carne y que vino a este mundo, alabado sea Dios, a rescatar de aquello que se había perdido. Dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice. Claro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí, hermano, empieza a narrar, hermano, lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, que muchas personas se habían entrado encubiertamente a la iglesia de Galacia y empezaron a enseñar a un Cristo diferente del que Pablo estaba predicando. Porque estaban, hermanos, si vemos por un momentito después, en otros capítulos, dice, recibiste la palabra de la ley por el oír con fe. Porque empezaron a hablar, hermano, de la ley. Empezaron a hablar de lo que decía el Antiguo Testamento, que había que circuncidarse, hermano, que los nuevos cristianos, hermano, en Galacia se tenían que circuncidar. Y esto no era diferente, hermano, porque lo dice y lo narra en Hechos, hermano. Que se habían introducido falsos hermanos y que querían, hermano, alabado sea Dios, a los hermanos que se estaban convirtiendo al cristianismo de los gentiles, si lo querían circuncidar. Y eso no puede ser así. Porque eso era para la ley judía, eran para los judíos. Que eso era una señal del pacto de Dios con su pueblo. Y eso lo hacen hasta el día de hoy. Pero nosotros los gentiles, hermano, no tenemos ese derecho de circuncidarnos. Lo que sí tenemos que circuncidar es el corazón, hermano. Aleluya. El corazón. Sí, Señor. De toda obra muerta. Amén. Que tenemos que vivir por fe y no por vista. Aleluya. Alabado sea Dios, que tenemos que vivir obedeciendo, hermano, lo que dice el Evangelio, sí, a Jesucristo. Señor. Y cuánto hoy se apartan para seguir a un Cristo diferente. No que haya otro Evangelio, decía Pablo como ahí, sino que hay algunos que os perturban, dice, y que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Y cuánto hoy están pervirtiendo el Evangelio de Cristo, hermano? Por no escudriñar las Escrituras. Amén. En 2 de Corintios, gloria a Dios, 2 de Corintios, capítulo 11, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice, hermano, alabado sea Dios. Y acá nos va a hablar, hermano, un poquito y nos va a ir narrando, alabado sea Dios, lo que pasaba en la iglesia de Gálatas o lo que le quiso hablar a la iglesia de Gálatas en el capítulo 1. Dice, no que haya otro evangelio, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Mire lo que dice. Capítulo 11 de 2 de Corintios, gloria a Dios. Dice, verso 1 en adelante. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 de Corintios capítulo 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis?
Y pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Gloria a Dios. Ahora, hermano, había mucha gente, como dice en el verso 4 de 2 Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, eso es lo que pasa, hermano. Sí, Señor. Eso es lo que pasa, hermano, cuando el creyente le abre las puertas a supuestamente hermanos en Cristo, que aunque no estén en esa misma iglesia, están en otra, le abren las puertas, o que estando dentro mismo de la iglesia, hermano, le abren las puertas de su hogar para escuchar un evangelio diferente, no del que se les enseñó. Porque de eso hay pila, hermano. Hay millones de gente que está oponiéndose a la palabra del Señor. Pero por respeto, los hermanos y las hermanas no le dicen nada. O porque es pariente, o porque es amigo, no le dicen nada. Y lo toleran lo que le dicen. Y aceptan lo que dicen. Pero es un tropiezo, hermano, para el conocimiento de Dios. ¿Por qué tanto pueblo ha quedado por el camino? Por escuchar, hermano, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como lo dice en Timoteo. Y también, hermano, porque vienen predicando de otro Jesús. Y no del que se les presentó nuevamente. De principio, hermano. Aleluya. Que es lo que dice la palabra. Y de aquí no nos podemos mover, hermano. Gloria a Dios. Porque hay muchas personas, hermano, que han salido de las iglesias perturbando el evangelio y perturbando la obra de Cristo. Que se levantan con lo que se está predicando delante, alabado sea Dios, Sí, Señor. y se oponen a las palabras que uno les predica con la Biblia abierta, y ellos suavizan el mensaje, pero no están así. En Cristo de Jesús, yo soy cristiano y al cristiano no le puede faltar nada. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero yo puedo hacer cualquier cosa. Ah, mirá. Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios, hermano, que no podemos, dice, no podemos unirnos, hermano, en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es cierto. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Santo Dios. Hermano, yo no puedo abrirle la puerta a cualquier persona que viene predicando el evangelio, supuestamente es hermano en Cristo Jesús. ¿Saben las personas que han venido de repente aquí, hermano, a las reuniones y han querido púlpito nada más? Y acá no se le ha dado lugar a nada, ni a nadie. Solo a muy pocas personas, hermano, le hemos dado la oportunidad y se le ha dado la oportunidad, hermano, de que nos predique o que prediquen la palabra del Señor. Porque atrás, hermano, del púlpito, lo que se está dando es para vida. Pero hay muchas personas que lo dan, pero no lo dan para vida, sino para muerte. Y muerte espiritual. Y después separación con Cristo. Y se han ido muchas veces enojados, hermano, porque no hemos dejado a predicar a muchas personas, como muy pocos hermanos. Y hay algunas hermanas que se fueron enojadas con nosotros, porque justamente un hermano vinieron, hermano, a visitarnos de Montevideo, ¿no? Y no le dimos la oportunidad de predicar. Pero si Dios, hermano, me dijo que no, si no me respondió, ¿cómo yo le voy a dar el púlpito a cualquier loco, hermano, que venga, a cualquier loco suelto que venga supuestamente, hermano, o que venga dando tanto revolú, hermano, sin ningún orden? ¿Cuántas personas hay, hermano, que se meten dentro del evangelio y lo que uno se está predicando, se meten y a dar opinión que nadie los llamó a dar opinión? Pero va así. Santo Dios. Total, como el hablar es gratis y el escuchar también, pero son los oyentes, hermano. Aquellas personas que le abren la puerta son los que realmente tienen que cerrarle la puerta y el oído, hermano, a las personas que son negativas y que son enemigas de Cristo. Ah, seguro. Ahora que está dentro de la iglesia, seguro, ¿por qué no me acompañás al baile? ¿Por qué no te tomás un traguito de ron o de alcohol o de cerveza? Si no te va a hacer nada. ¿No dice que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No dice también la palabra del Señor, que todo me es lícito, pero no todo conviene? Claro. Amén.
Pero como estas personas pervierten el evangelio y suavizan el mensaje o suavizan la palabra, y estas personas están pervirtiendo, y cuántas personas han quedado por el camino pervertidas por estos pervertidores, hermanos, del evangelio de Jesucristo, que vienen y se hacen pasar por ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que se oponen al evangelio de Cristo y a la palabra del Señor. Por eso Pablo le decía, estoy tan maravillado, hermano, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es el evangelio diferente que quieren hoy en día. Un evangelio light, un evangelio, hermano, que no se confronte con el pecado. Un evangelio, hermano, que todo es pipí cucú, hermano, todo maravilla. Donde en los altares, hermano, hay teatro, hay baile, hay guerra, supuestamente guerra espiritual bailando. ¿Dónde se ha visto la guerra espiritual bailando? Santo Dios, bendito es tu nombre, Jesús. A mí el mundo no me tiene que agradar, a mí el mundo no me tiene que querer, me tiene que aborrecer por causa de Cristo. Pero por predicar el evangelio, hermano, y por oponerme a lo que se está haciendo. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo decía, dice, no que haya otro evangelio. Claro. El evangelio es el mismo, pero lo único que hay personas que pervierten, hermano, el evangelio de Cristo, que lo suavizan y que se oponen, hermano, a las santas palabras. Sí, sí. Que lo interpretan a la manera que ellos quieren. Por eso dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, como dice en 2 Corintios 11, 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que le es, dice que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Y cuántas personas toleran a esas personas? Y no le ponen un alto, no le ponen un freno. Y después están como, están envenenadas. Después están con unas ideas locas en la cabeza y en el corazón. Por eso hay tanta confusión entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque escuchan a muchas personas. Escuchan a muchas voces. Y yo el que tengo que escuchar es al predicador que me está predicando. Si me está predicando bien, si está viviendo la sana doctrina, si me está predicando y desmenuzando la palabra de Dios, ¿por qué escuchar a tantos predicadores? O a predicadoras. ¿Por qué abrirle la puerta a tanta gente cristiana supuestamente? ¿Y cómo termina la gente? Confundida. Y Cristo no es un Dios de confusión, claro, sino de paz y de amor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire en Hechos 15. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. 15, 14, 15. Gloria a Dios. Mire lo que dice versos 23 y 24. Hechos capítulo 15, 23 y 24. ¿Qué dice? Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y Santo. A los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Gloria a Dios. Salud. Sí, seguí. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, Santo. mandando circuncidaros y guardar la ley. Gloria a Dios. Mira, hermano, lo que le estaba diciendo el concilio, hermano, allí de nuestros hermanos. El concilio, alabado sea Dios, que Pablo, por este tema, había viajado a Jerusalén, porque muchos de los judaizantes, muchos de los fariseos que se habían convertido al cristianismo, habían salido, hermano, por toda la región, visitando las iglesias y viendo que los gentiles se estaban convirtiendo al Señor, lo estaban obligando a circuncidarse. Y no hubo un pequeño problema, no, hubo un gran problema a través de todo esto. Y decidió Pablo y la iglesia mandar a Pablo y a Bernabé al concilio allí.
Alabado sea Dios. Y entonces dice, gloria a Dios. Verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenían por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Le pareció bien que no solamente regresaran Pablo y Bernabé, sino que regresaran con dos testigos mismos fieles, Saulo, Barsabás dice, y Silas, alabado sea Dios, que regresaran con Pablo allí a la iglesia de Antioquía para que ellos testificaran y que fueran de testigo, hermano, de lo que había resultado la reunión del concilio allí con los apóstoles y los ancianos que estaban allí juntos reunidos con ellos. Amén. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos que oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ahora esto, hermano, esto es lo que nosotros hemos venido diciendo durante años aquí. Que tengamos cuidado, hermano, de aquellos hermanos que salen sin la autorización del pastor a hablar cosas que no tienen que hablar. ¿Y cuántas personas de aquí mismo, hermano, de aquí mismo, salieron y visitaron a personas, hermano, en sus hogares? Alabado sea Dios, en sus hogares, visitando, de las cuales nosotros nunca dimos permiso de salir a visitar hermanos con hermanos. Si nosotros no íbamos a visitarlos, no se podía visitar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden en la iglesia. Y cuando antes de que sucedieran las cosas, nosotros alertábamos a las nuevas almas que no le abrieran la puerta a X personas o a X hermanos, porque estas personas lo iban a visitar, pero que no le abrieran la puerta, ni lo escucharan, alabado sea Dios, ni tampoco que permitieran que orasen, ni que le imponieran mano, porque no eran de Dios, hermano. Nosotros le explicamos. Pero ¿qué pasó, hermano, cuando aquellas personas le abrieron la puerta? Se dejaron abayallar, se dejaron, alabado sea Dios, engañar por la vana palabrería que ellos tenían. A su nombre sea la gloria. Porque vinieron y perturbaron el evangelio de Cristo, hermano. Le estábamos predicando la palabra de Dios como estaba y ellos perturbaron a esas almas. Y hoy en día, hermano, están más confundidas, hermano, que la propia confusión. Quedaron por el camino. Y para hacerlas volver hoy en día, si no es el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermano, no la pueden volver. Porque escucharon otras voces, escucharon otro evangelio, escucharon a otro Jesús, hermano, que le gustaba más que el Jesús que nosotros le presentamos. Un Jesús de santidad y de amor y de buenas obras. Pero como el otro Jesús que le predicaban era el like, que podían hacer de todo y vivir haciendo cualquier cosa. Por eso dice, no que haya otro, sino hay que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Y cuántas personas han pervertido a otras personas diciéndole cualquier barbaridad? Por eso dice, en el verso 24 de Hechos 15, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y ya desde entonces, hermano, desde la antigüedad, habían gente perturbadora, gente que se levantaba, hermano, y iba en nombre del concilio, o iba en nombre de fulano y mengano, la cual no habían dado orden. Antes, hermano, era difícil tener enseguida, hermano, ver enseguida si realmente habían sido enviados o no. Pero que ahora, hermano, con el celular o con el teléfono se puede llamar, hermano, usted mandó a fulana tal para que me visitara, o a fulano de tal para que me visitara. O mire, hermano, que estos hermanos vinieron a visitarme. ¿Usted le dio autoridad? ¿Usted le dio potestad? Porque me parece, hermano, que tiene que haber un orden.
y tanto como los que van a perturbar el evangelio y como los que le abren la puerta, alabado sea Dios, están siendo cómplices del uno con el otro. ¿Por qué? Porque le abren la puerta a personas perturbadoras y no los ponen en vereda, hermano, y no los ponen en camino, ni tampoco en vereda, y no les cierran la boca, porque ellos también quieren oír y quieren, como están perturbados, quieren oír lo que ellos quieren hablar, lo que ellos quieren escuchar. Perturbadores, gente perturbadora, gente que pervierte el camino del Señor, hermano. Por eso hay otro evangelio, claro. El evangelio light, el evangelio sin azúcar. En el evangelio quieren, hermano, sin que se le confronte el pecado. Sin santidad. Ahora dice en el verso 8 de Gálatas 1. Alabado sea Dios. Gálatas 1, verso 8. Gloria a Dios. Santo. ¿Qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que no hemos anunciado, sea anatema. Ahí está. Ahora dice, mas si aún nosotros. Y él estaba hablando del cuerpo de Pablo y también de sus colaboradores. Claro. Mas si aún nosotros. O un ángel del cielo, dice. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema. Mire lo que dice, hermano, en 2 Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. 2 Corintios 11, verso 14. ¿Qué dice? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. Amén. Es lo que está pasando. Ahí está. Mira, hermano. Estas personas que perturbaban el evangelio, dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora está hablando de si un ángel del cielo. Mire lo que dice en el 14, como leyó mi esposa, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que son personas, hermano, que están siendo incitadas por el mismo diablo y por los demonios que tienen encima a no andar conforme a lo que dice la palabra del Señor, a andar sujeta, hermano, al que está al frente de la iglesia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Se hace pasar, hermano, por un ángel de luz. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Que se le aparece de repente como un ser brillante, hermoso. Pero es un engañador, hermano. Que te habla y que te engaña. Y estas personas que están perturbando el evangelio son guiados por el mismo Satanás, que aparentan, hermano, a ser piadosos. Ay, te traje una cosita. Ay, sí. ¿Para qué? O te vienen a visitar, ay, porque sentí de parte de Dios traerte esta palabra. El mismo diablo, hermano, se disfraza como ángel de luz para perturbar, para que queden en el camino, para que pisoteen la sangre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice unos versículos anteriores. Verso 12 en adelante. Mas lo que hago, dice, lo haré aún, para quitar la ocasión en aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y no es maravilla? Sí, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Amén. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántas personas, hermanos, han quedado por el camino? ¿Cuántas personas, hermanos, que dicen ser ministros y son ministros del diablo? Dios los reprenda en nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque hay muchas personas que están pervirtiendo el evangelio, hermano, y no son puestas por Dios. Porque los que están puestos por Dios, hermanos, tienen que sumar y multiplicar. Y los que están puestos por el diablo dividen y restan. Entonces tengamos que caer, hermano, de la confusión que ahora está. ¿Por qué? Porque se le ha abierto la puerta, hermano, al enemigo para escuchar a espíritus engañadores. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 12. Gloria a Dios. Gálatas 5, 12. Ojalá se mutilasen, dice, los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Pero Pablo le estaba diciendo a esos que son anatemas, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Santo. ¿Y cuántos están para perturbar, hermano, la obra del Señor? Y perturbar, hermano, a los hermanos y a las hermanas y a los creyentes que están queriendo agarrar la palabra del Señor. Amén. Que los confunden. Que le dicen cualquier cosa, hermano, que ni siquiera está en la Biblia. Que hablan y afirman cosas, hermano, de las cuales son difíciles de entender. Los cuales, dice Pedro, los indoctos, tuercen para su propia perdición. Y aún nuestro hermano Pablo, dice Pedro. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Por eso, hermano, todo esto se tiene que predicar como está escrito y lo que dice su Espíritu. Y lo que dice el Espíritu de Dios. Sigamos. Verso 9. 1:9 de Gálatas. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito por Dios. ¿Usted se acuerda, hermano, de lo que hizo Acán cuando fue a tomar el pueblo elegido por Dios a la tierra de Jericó? Le dijo Josué, hermano, palabras de Dios, que toda la plata, todo lo que había en Jericó era anatema para el pueblo. Era anatema para el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Acán? Dice que vio un lingote de oro, un manto babilónico, y vio muchas cosas ahí que le llenaron el ojo y lo escondió, dice, lo tomó, lo escondió en medio de su tienda. Y fue para perturbación del pueblo, hermano, porque cuando fueron a la guerra contra Ai, fueron vencidos. ¿Por qué? Porque Acán turbó al pueblo de Dios, porque prevaricó en el anatema, prevaricó con la prohibición que Dios había prohibido, hermano, que tomaran algo para ellos. Amén. Y no hizo caso. Y hoy cuántas personas hay que nosotros la amonestamos y se la amonesta de parte de Dios y no hacen caso. Y quieren pervertir el evangelio y lo siguen pervirtiendo. Por eso dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, sea de maldición. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, dice, o el de Dios? Ahora yo busco el favor de quién, ¿de los hombres? ¿O el favor de Dios? Porque si yo busco el favor de los hombres, yo no te voy a hablar así como estoy predicando. Te voy a hablar todo bonito como hacen la mayoría de los predicadores. Hoy viene una gran bendición para tu casa. Santo Dios. No, hermano.
La única bendición que puede venir es que le abres la puerta de tu corazón y de tu familia, alabados a Dios, y las puertas de tu casa al Espíritu de Dios para que lo llene todo y para que Él sea todo en su familia. Amén. Por eso dice, pues, ¿busco ahora el favor de Dios, de los hombres, dice, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que quieren agradar más a los hombres que a Cristo? Que trabajan y hacen, y se hacen ver delante de los hombres antes que a Cristo. Porque las intenciones no las medimos nosotros, las mide Dios, hermano. Amén. Por eso hay muchas, hermanos, muchas personas que todavía no han recibido su bendición porque trabajan para ser vistos de los hombres y no el de Dios. Amén. En Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 2. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, versos 3 y 4. Porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aleluya. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Gloria. Por eso dicen, pues busco yo el favor de los hombres o el de Dios. Si Dios nos confió, hermano, el predicar el Evangelio, si nos confió el Evangelio para predicar, hermano, entre los gentiles y entre las personas, ¿cómo debemos de predicar? Lo que está escrito y cómo Cristo nos habló a nosotros. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Santo Dios. Por eso dice, así hablamos. Y así tenemos que hablar como lo dice su palabra. Amén. Hablar contundentemente, ser sal de la tierra. No con palabras, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que hablar lo que a Dios le agrada que nosotros hablemos. Amén. Que descubramos la verdad, que saquemos a luz, hermanos, los pecados que se están haciendo en oculto a través de su palabra. Que hablemos, que su pueblo hable con ciencia. Que su pueblo hable con integridad, hermano, y ande con integridad, delante de las personas y delante de Él. Pero que seamos, hermanos, que seamos sinceros, sin doblez ninguna. Y que lo que tenemos que predicar, eso predicamos, hermano. Aún a costa de que no venga nadie. Sí, Señor. Pero a mí lo que me interesa, hermano, es agradar a Dios y no suavizar el Evangelio. Gloria a Dios. Porque Bendito el día sea. que yo anunciare o suavizare el Evangelio, hermano, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Porque nosotros no estamos para andar perdiendo el tiempo, hermano. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y les Amén. continúe bendiciendo y dándole entendimiento, hermano. Amén. Que Dios le alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Alabado sea Dios. Y que puedan discernir bien, hermano. Y que puedan saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Amén. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios.